Sí, en el centro. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Como que les parece, ¿qué les afigura ahí? Banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos encontramos en el Poblado de la Luz. Ya anteriormente habíamos hecho un video aquí. Estamos adelante de Potrero, antes de llegar a Real de 14 en San Luis Potosí. Ya les habíamos platicado que este lugar tiene la peculiaridad que ya nada más quedan 7 familias viviendo aquí. En la escuela pues ya nada más quedan 6 niños. Y nada más hay 2 salones. En uno de los 2 salones, el gallo. Uno de los 2 salones están los de primero, segundo y tercero. Y en el otro salón están los de cuarto, quinto y sexto. Así todos revueltos. Está bien aquí Helen, adelante. Tomando las fotografías para que ustedes las puedan ver en Facebook oficial. Y bueno, pues este es un poblado que está semi abandonado. Es un poblado semi fantasma, que data de los años 1500. Fue abandonado en el momento que terminó la minería. De hecho, ahí alcanzamos a ver el molino de piedra que tenía este lugar, que fue por excelencia minero y que por ahí del año 1700 terminó de operar la mina y pues se acabó el pueblo, toda la gente se fue, ya no había nada que hacer, ya no había manera de sustentar la economía del pueblo y la gran mayoría de personas abandonó el lugar, emigró a otros lugares en donde pues sí hubiera oportunidades de generar ingresos. Así que vean, pues ese es el templo, un templo que pues está desde el año 1500 aquí aproximadamente, cuando llegaron los franciscanos. Aquí, ahí vamos caminando aquí para que puedan ver mejor. Miren, ahí está. Esta es la parte de atrás del templo. Allá los cactus, los nopales. Y allá al fondo alcanzamos a ver una torre que pertenecía a la hacienda minera que controlaba este lugar. Así que bueno, pues miren, ya logramos bajar. Miren las piedras. Chéquense cómo la piedra tiene estas vetas de cuarzo. Señal de que aquí había mucho oro, porque la gente que se dedica a la minería sabe que donde hay cuarzo hay oro normalmente. Entonces pues nos encontramos con ese tipo de construcciones y de abandonos. Pues ya saben, estamos en Real de 14, ya hemos venido 8,000 veces, pero pues está chido, siempre me toca diferente. Ahora me está tocando como nublado. Este panteón fue fundado por monjes franciscanos, por frailes franciscanos, perdón. Los monjes son los que no salen de estudiar y los frailes son los que salen a compartir la palabra del Señor, a la evangelización. Así que, pues ven, esto fue fundado ahí por el año 1500 y tantos. Ahí lo tenemos. Bueno, error, 1700 y tantos, porque el original está allá arriba. Ese sí es de 1500 y tantos. Este es 1700 y algo. De hecho, ahí hay una placa donde viene bien la información. Curiosamente, este panteón se encuentra enfrente del centro de salud. No sé, dato curioso. Así que, pues miren, vean la herrería a detalle, unos peyotitos, que es la vegetación, la flora, no sé qué sea, de aquí de la región. Mucho peyote. Ahí está, miren, 1775, no va tan mal. Dedicada a San Francisco de Asís. Ahí está, 1775. Ahí le vamos dando con este maravilloso espectáculo visual que es Real de 14. Vamos a pasar aquí al centro para que puedan ver la iglesia inconclusa de este panteón en Real de 14. Por ahí arriba tenemos una biznaga, estas que crece 1 centímetro cada año. Entonces, para que vean ahí más o menos la antigüedad, la edad que puede tener esta biznaga que está ahí. Ya sé que no saben cuál es su tamaño, pero ahí dense una idea, es como de medio metro, así que debe tener unos 50 años ahí. Por ahí suena un norteñito
Parece que le trajeron pues serenata a alguien aquí. Unas rolitas. Buenas, jefe. Buenas tardes. Ahí está. Ahí le están echando sus rolitas. Vamos a acercarnos respetuosamente. Es algo que se acostumbra en los panteones mexicanos. Traen música, sus difuntos. Me acerco, con todo respeto. ¿Qué te está pareciendo, Helen? Ahí está, un like. Ahí está, pues ella es la que está publicando en Facebook, es la encargada de redacción de Explorando el Mundo. Así que bueno, pues ahora toca documentar el poblado de la luz. Vamos a tener unas fotos chidas para que las puedan ver en Facebook. Oficial es Explorando el Mundo Oficial. El poblado es muy pintoresco porque luego tiene estos pasillos con nopaleras a los lados, piedrita y todo, que le da una sensación de que está detenido en el tiempo. De hecho, pues sí, o sea, sí está detenido en el tiempo. Por ahí nos encontramos de repente uno que otro vestigio de modernidad, como por ejemplo, pues los postes de luz, pero también algunas casas cuentan con sistema de televisión por cable. Y ya, pero hay muy poca gente que vive todavía acá. Miren, ahí está. Así que está bien, bien tranqui. El clima tal vez se lo imaginan así súper caluroso. Y no, yo creo que estamos a unos 20 grados. Y cuando hace el vientito así como ahorita, probablemente se sienta como de 18 grados, o sea, bien fresquecito, la verdad. Bien a gusto, bien rico, bien tranquilo. Una de las edificaciones que más me gusta y me llama mucho la atención porque es muy diferente a todas las demás. Enfrente, vean, está enfrente del templo, se encuentra esa edificación. Me llama a mí mucho la atención porque en el poblado de la luz, pues ya nomás quedan 7 familias, todas las casas son prácticamente iguales, así como ese estilo. Desde hace 2 años esa cobija se está encargando de cubrir ese marco, entonces pues quién sabe cuánto tiempo tenga ya anterior, pero hace 2 años que vine por primera vez ya estaba esa misma. Cuando vine con Jalisco Desconocido hace como 1 año ya estaba también, así que bueno, pues ahorita 2023 sigue persistiendo ahí. Bueno, a lo que vamos, ese edificio que está ahí, yo me quiero imaginar que pertenecía a alguna persona importante en la región o en el poblado exactamente, porque desde aquí alcanzamos a notar que la construcción es de 2 niveles, además vean la cantidad de detalle que tiene todo alrededor de la construcción de la fachada, pero también sobre los marcos de esas puertas o ventanas. Yo digo que son puertas porque eso es como un balcón. Entonces, y además ven la herrería. Lo que yo asumo que esto era donde vivía el encargado de la corona para la extracción de los minerales que se hacía aquí, en este poblado de la luz. Y vean, pues las puertas son sumamente antiguas, o sea, son puertas, vean, nada más, este alambre tiene ahí 200 años. Vean el material de construcción, la pintura ocre, es pintura original de esos tiempos, y se me hace curioso que este lugar pues no esté considerado como patrimonio cultural de la nación, porque todo esto es sumamente antiguo. Estas fachadas, estas puertas tienen prácticamente 300 años sin ningún problema. Nada más que sí, eso se... ¡Ay! Lo toqué. ¿Sabe qué le pasó? Ustedes vieron. Ahí está. Yo lo toqué y se puso acá como en idioma del alien. En idioma alienígena. Pero eso sí, ven. O sea, la construcción está así, pero eso sí con un medidor de electricidad digital. Ni siquiera en mi casa tenemos de esos. Fíjense, esto tiene desde 1771 puertas originales.
La construcción es una belleza, una auténtica belleza, una joya. Esto que está aquí es para mí un lugar, no sé, tiene algo. Ya van a ver, déjenme llegar allá. La musiquita, pero con todo respeto, ¿no? Descansa en paz el familiar que están ahí, llevándole sus rolitas. Es algo muy tradicional en México, en los panteones. Bueno, ya estamos aquí, en esta puertita y vean lo que hay. ¡Wow! Me encanta a mí. Este pasaje, ¡wow! Es genial. ¿Por qué no? No entiendo cuál es la finalidad, no sé. Pero, o sea, hasta se siente bien frío. Oh, no manches. Órale. Hace ratito les estaba diciendo en la herrería que hay unos peyotes y que aquí en la región hay mucho peyote. En el semidesierto es donde se da esta planta, que es una planta sagrada para los indígenas de la comunidad wixárika, también conocidos como los huicholes. Ellos utilizan esta planta para conectar con sus deidades en el cosmos que ellos manejan. Y pues es sagrado, y de hecho es una planta protegida porque está en peligro de extinción, no hay manera de sembrarla. Solamente se reproduce cuando la podan, que es cortar la parte de encima, entonces aparecen otros brotecitos, se duplican y es como se va dando. Pero si la arrancan de la raíz, ya no vuelvan a hacer absolutamente nada. No hay semillas, no se puede plantar, no nada. Y esta región pues tiene la característica de tener mucho de esto en el semidesierto, y esta región también, el semidesierto de Real de 14, es una zona sagrada para estos indígenas wixárika. Esa es la parte donde aún sepultan a la gente, vamos a decirlo así, el cementerio actual. Y este de acá, que está acá arriba, es la parte más antigua, en donde están sepultados los frailes que vinieron a evangelizar aquí la zona, y algunas personalidades importantes. Miren, llama la atención algunas tumbas como esa que está ahí, que pues humildemente tienen una cruz de madera apenas colocada ahí, y otras pues súper ostentosas como esa de allá, otra de allá que vamos a ver. Y claramente se ve que ahí estaba alguien importante, de hecho ahí está todavía, así que se nota la opulencia versus la austeridad. Aquí quiero mostrarles esta tumba, que es de lo más peculiar que hay aquí. Hay muchas tumbas muy antiguas y todo, esta no lo es tan, pero vean el tamaño de ese cuarzo. Dejen en los comentarios qué es lo que ven ustedes en esta... Sí, en el centro. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Como que les parece, ¿qué les afigura ahí? Y esta tumba pertenece a Vals Schumann, que falleció el 17/05 del 2017. Una tumba, pues que aparentemente no es ostentosa, ¿verdad? No es un mausoleo, pero luego tiene este mega cuarzote, porque es una idea, vean, o sea, de ese tamaño, ¿eh? No es una piedrita. Y como que recientemente hubo algo aquí, porque pues hay muchas veladoras, unas rocas que las otras veces que yo he venido no estaban a manera de banquitos. Y bueno, pues acá están las otras tumbas más antiguas. Vean por allá, esas blancas que están. Imagínense descansar en paz aquí en este lugar con este paisaje desértico. Y las conchitas que desentonan. Ah, sí, otra cosa, como dice Helen, es porque hay conchitas. Y arena de mar. Y arena, ¿se las habrán dejado? Ah, sí, es cierto. No sé, ¿será porque le gustaban? ¿O será que vinieron a hacer alguna cosa? No sé. Con esas herramientas, deja en los comentarios qué es lo que tú crees. Miren, pues qué tal. Se ve desde acá arriba el paisaje de Real de 14. Básicamente esto que estamos viendo aquí es el puro panteón. Estamos en las gorditas de Real de 14. Cheese and beans, ajá, frijoles con queso y picadillo.
Te queda el picadillo. No, nomás este picadillito, ¿ya? ¡Ay, brillante, sabroso! No nomás, qué rico, es lo sabroso. Mira nomás, mira nomás. Pesito de olla con piloncillo. Es como está el Poblado de la Luz. Les quería hacer pues nada más aquí una pequeña caminata para que si vienen a Real de 14 pues se paren aquí y alcancen a apreciar eso, porque si le pasas por a un lado, por encimita, pues no te vas a dar cuenta de todas estas construcciones, de todos estos lugares tan bonitos, tan antiguos, con tanta historia, que están aquí disponibles y que realmente nadie visita. Nadie pues voltea a ver, o sea, la gente que va directamente a Real de 14 sin voltear a ver el Poblado de la Luz, cuando el Poblado de la Luz tiene estos pasillos, estos andadores, estas construcciones que para mí son sumamente interesantes, son muy bonitos. Si te gusta la fotografía, pues aquí te puedes dar mucha grasa. Y también, escuchen, la tranquilidad del sitio, inigualable. Y además, vean la cadena montañosa que tenemos aquí alrededor, le da un toque espectacular. Así que bueno, banda, pues yo espero que les haya gustado este lugar. Deja en los comentarios qué te parece, qué te gustaría hacer con él. Estaría bien promoverlo por parte de la Secretaría de Turismo, o qué hacer con él. Bueno, yo sé que les va a gustar y van a pedirme que entre al templo, así que estamos entrando al templo. Es domingo a las 15, domingo a la 1:56. Parece que pues no hay nada. Miren, ahí está Elena, está Helen tomando fotografía. Vamos entrando. Ahí hay unas antiguas inscripciones que están en latín. La verdad es que mi latín anda un poco mal, entonces no sé qué dice, la verdad. Pero vean, tiene mucho detalle la fachada. Parece que es de piedra con cantera. Nos quitamos gorra, nos quitamos lentes y entramos. Ahí está. Miren, la primera vez que vine, eso me sacó un buen susto, Parece que le dieron una reacomodada contra lo que vimos la última vez. Ah, caray, hizo un ruido ahí, como que algo se cayó. Bueno, no sé si se alcanzó a oír, pero como que algo se cayó. Esperemos que esté todo bien. Y tenemos esto que está aquí, en donde se subían los sacerdotes, los curas, se paraban ahí, entraban y daban la misa volteando hacia allá y la daban en latín. La razón que me han comentado en los videos, deja tú tu versión, por la cual los sacerdotes daban la misa viendo para allá y dándole la espalda a toda la gente, era para no darle la espalda al Santísimo. Esa es la razón que han comentado, pero puedes dejar en los comentarios cuál crees tú, o cuál sabes tú, o cuál es la versión que tú conoces al respecto y del por qué la misa se daba en latín. Y acá tenemos un lienzo, tenemos este cuadro que se ve súper antiguo. Vean los colores, vean cómo se ve este material, este pellón o lienzo, no sé exactamente qué sea, cómo ya está cuarteado, ya debe tener por lo menos unos 350 años de antigüedad, pero nótese cómo los colores dorados perduran. Ahí están, el color dorado sigue ahí, es lo único que no se ha caído. Yo me quiero imaginar porque es lo único que utilizaba tal vez algún tipo de material metálico en su constitución. Ahorita estamos viendo ahí el campanario y mira, está rota la campana esa de aquí. Está mordisqueada. Les quiero mostrar otro lugar que me llamó mucho la atención. De aquí, que está adelantito, donde está esto que yo digo que era del tesorero del rey de España, el encargado. Aquí adelante, miren cómo están construyendo
Ya cerraron aquí, propiedad privada. De hecho, ahorita nos estamos encontrando con algunos lugares que ya dice propiedad privada, o sea, como para que te des cuenta que no está del todo abandonado, pero pues siendo sincero es difícil distinguir que sí y que no. Pero está bien que le hayan puesto eso para que pues ya sepamos, ¿no? Aquí medio vean, hay esas cosas, ¿no? Como por ejemplo esa antena de Sky ahí, esa de allá también, BTV. Pero vean esta escena. O sea, esta escena de la tiendita aquí del pueblo, miscelánea, Lolita, cerveza Tecate, el estilo, vean, bien antiguo, las puertitas para entrar, la puerta de madera ahí atrás, súper antigua, número 62, esta fachada debe tener por lo menos unos 100, 150 años, que está ahí probablemente, tal vez estoy exagerando, porque aquí me estoy encontrando que donde está el registro en el medidor, pues se ve más o menos igual. Pues tal vez lo pintaron así más o menos para dar el gatazo, ¿no? De rusticidad. Pero vean, wow. No. La verdad, el Poblado de la Luz me encanta. Un dato interesante de este lugar es que por aquí pasó Porfirio Díaz en el año 1891, cuando vino a inaugurar las minas que están allá arriba en Real de 14. De hecho, también vino a inaugurar una estación de tren eléctrico en el año 1891. Porfirio Díaz mandó traer desde Inglaterra una estación de tren, se construyó con tecnología inglesa de la Revolución Industrial, que movía una especie de vagón a electricidad. Una locura para su época, y pues estaba por allá. De hecho, ahorita yo les voy a dejar ahí las imágenes de la exploración que hicimos en ese lugar. Está curioso porque en la actualidad el lugar está abandonado y tiene muchos recortes de periódico así pegado, que hablan sobre que el hombre apenas va a llegar a la luna. Ya sabemos que eso nunca pasó, pero ahí está, miren, Porfirio Díaz, por eso está lo de la bombilla y todo ese rollo, porque Porfirio pues trajo para acá la modernidad, apoyando las vías ferroviarias y también el asunto del cine y la electricidad. Ya nos despedimos de este video aquí en el Poblado de la Luz. Espero que les haya gustado. Dejen like, dejen sus comentarios. ¡Ay, una serpiente! ¡Ay! Mira. Sí, mira, ahí te va. Qué bueno, banda, pues ya nada, yo espero que se hayan informado, se hayan divertido. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Explorando el Mundo les desea buenos viajes, que muy fuera.